Perfecto, Una mujer y dos gatos es mi última novela. Es una novela absolutamente autobiográfica que de alguna manera, como me decía antes Mercedes, no es que sea una continuación de mi anterior novela, Un mar violeta oscuro, porque no lo es exactamente, pero sí vuelven a aparecer algunos de los personajes que aparecían en Un mar violeta oscuro, así es que si algunos de ustedes lo han leído y tienen curiosidad de saber cómo, bueno, pues cómo ha ido avanzando la historia de la vida, aquí lo vais a descubrir y además, bueno, pues en Mar Violeta Oscuro, mi anterior novela, que era un poco la reconstrucción de la historia de las mujeres que me precedieron, es decir, de mi bisabuela, abuela y madre, muchos lectores me decían: vale, estupendo, la novela fenomenal, pero queremos saber más de ti. Pero claro, yo lo narraba en primera persona, pero entraba mucho menos en juego, ¿no? Bueno, pues aquí, en Una mujer y dos gatos, soy yo que cuento lo que sucede en esos meses de confinamiento, en la que evidentemente pues el mundo se puso del revés y nos quedamos todos un poco desconcertados, o mucho, o muy desconcertados, y algunos lo vivimos, en algunos casos, como, yo qué sé, pues como un reencuentro con la familia, y hay muchas personas que dicen: bueno, pues qué bien, por fin pude estar con mis hijos, con mi pareja, y pude jugar al Monopoly. Y sin embargo, para otros fue un auténtico desastre, porque hubo problemas de salud, porque, bueno, problemas de trabajo, todo lo que ya sabemos. Yo me inscribo en el lado del desastre, ¿no? Por muchísimas razones que descubriréis al leer el libro, pero aún así no es un libro sobre el confinamiento y la pandemia. En realidad la pandemia es el telón de fondo, es el paisaje, porque claro, los escritores pues tenemos la tendencia también a escribir sobre la actualidad, ¿no? Y esta era una situación tan insólita que evidentemente entraban y me entraron ganas de escribir, ¿no? Pero en realidad lo que cuenta es la historia de una mujer, que soy yo, que coincide esta pandemia mundial con una pandemia personal. Entonces lo que cuento es todo ese proceso de crisis que me lleva, bueno, pues fatigosamente a encontrar un caminito hacia la luz y hacia la resurrección, ¿no? El comienzo es este: me divorcio sorpresivamente, me quedo completamente alucinada por esta separación. Mis hijos se marchan de casa porque se hacen mayores y se van de casa, y nos confinan. Y yo, bueno, ya que somos pocos, lo cuento, me quedo en mi casa sin muebles, literalmente sin muebles, es decir, sentada en el suelo, como quien dice, con un colchón y una televisión, y sin la posibilidad, no, es de risa, ahora sí, yo también me río ahora, ¿no? Pero sin la posibilidad de comprar muebles, porque llamabas a cualquier tienda, aunque fuera online, yo que sé, IKEA o cualquier tienda, y te decían: sí, fenomenal, pero dentro de 4 o 5 meses se los llevamos, ¿no? Y digo, 4 o 5 meses, ¿y qué hago yo 4 o 5 meses en esta circunstancia, ¿no? Al mismo tiempo que sucede esto, bueno, pues yo me veo obligada a tener que seguir trabajando de un modo presencial en la radio, porque yo tengo un programa en directo todas las noches, de madrugada, de 12:30 a 3 de la mañana, a trabajar en unas circunstancias absolutamente absurdas, porque un magazine cultural en el que no tengo contenidos. No tengo contenidos porque no se publican libros, no hay estrenos de cine, de teatro, no hay nada, ¿no? Entonces tengo un programa de casi 3 horas del que no sé de qué hablar, ni qué invitados traer. Bueno, tampoco podía venir ningún invitado, en fin, un auténtico desastre. Y a todo esto se le suma, hombre, pues un estado de ánimo verdaderamente bajo, como os podéis imaginar. Yo en ese momento estaba escribiendo la novela que a día de hoy sigo escribiendo, porque es una novela voluminosa que me está dando mucho trabajo, y se me cruzó este libro, ¿no? A veces sucede en la vida, ¿no? Igual que se te cruza un amor inesperado, pues se te cruza un libro que está ahí luchando por salir, ¿no? Y entonces me puse al principio a tomar unos tímidos apuntes, que era como una especie de dietario, digamos, y de pronto me doy cuenta de que tengo en la mano otra novela, pero no quiero dejar la otra. Por tanto, acabo escribiendo este libro por la mañana,
Y la otra novela por la tarde, y por la noche me voy a hacer el programa de radio. Os preguntaréis, ¿y qué hacías en el programa de radio? Pues lo único que se me ocurrió hacer, que es una banalidad, es abrir el teléfono y que la gente llamara y acompañar a las personas desde sus casas hablando por teléfono. ¿Y con qué me encuentro? Que fue algo que realmente me sensibilizó mucho y me hizo también, aparte de mi situación personal, escribir este libro con las emociones a flor de piel. Pues me encuentro con todos los viejecitos de España, o muchos, que eran los que llamaban porque se habían quedado solos en sus casas, muchos de ellos, y sin posibilidad de ver a sus hijos o a su familia. Muchas veces ni siquiera era eso, muchas veces simplemente personas que ya estaban abandonadas por sus familias antes y que la pandemia vino, bueno, a dar a sus familias una razón de peso para ya desaparecer definitivamente. Y entonces, ante esa situación, pues me encontré con todas estas voces fantásticas, con todas estas historias antiguas, preciosísimas. Me contaban sus historias de amor, me contaban sus recuerdos, y ahí se generó como una especie de constelación de gentes que sigue a día de hoy, porque ya no he podido quitar esa parte del programa de las llamadas porque se han hecho amigos, aunque no les conozca, pero bueno, que no les conozca directamente, ¿no? Pero bueno, fue todo ese caldo de cultivo en el que, pues os imagináis cómo estaba yo, cómo estaban mis emociones, la manera en que escribí este libro, y realmente creo que el resultado es algo, bueno, pues eso, emotivamente fuerte, sí. Y no, que soy una coleccionista de la memoria. Yo creo que para entender quiénes somos tenemos que saber quiénes fueron, ¿no? Quiénes fueron las personas que nos precedieron, y le doy muchísima importancia a eso, ¿no? Y la muerte realmente sobrevenida es el olvido. Entonces, desde pequeña, a mí lo que me pasó es que cuando murió mi madre tan joven ella y tan joven yo, pensé que hubo un momento en que dije, con 9 o 10 años, dije, Dios mío, la voy a olvidar. Es imposible que no me olvide de ella, soy demasiado pequeña, soy demasiado niña, ¿no? Y entonces ese en realidad fue el germen, la espita que me llevó a escribir, precisamente para dejar un rastro de tinta china indeleble. Es decir, si yo escribo, no se van a olvidar de ella, pero y yo tampoco me voy a olvidar de ella, y mis hijos, cuando lean esto, no se van a olvidar de ella, y ustedes, aunque no la conozcan, tampoco se van a olvidar de ella, ¿no? Me parecía la única manera de permanecer de algún modo y de volver a otorgarle la vida, porque al fin y al cabo, cada vez que se abre un libro es como una cajita de música, ¿no? Empieza a sonar y eso está vivo, eso está en ese momento, ¿no? Y este es el milagro de quien escribe y el milagro de quien lee también. Entonces es algo a lo que he dado siempre muchísima importancia, la memoria. Por eso quería también, cuando empezó a suceder todo este lío que hemos vivido, que quedara una memoria también de todo lo que estaba sucediendo en mi casa, ¿no? Y en ese sentido también estudiar tan a fondo esas personas de mi familia, las mujeres, pero también los hombres, y poder reconstruir todo eso, a mí me tranquiliza, me serena, me hace creer que no soy huérfana de nada ni de nadie, porque están ahí. La experiencia, precisamente, según cuenta, le ha servido para otras muchas cosas, para dos cosas buenas. Una, la primera, quedarse sin pareja en pandemia. Fue muy malo, pero usted escribe, es un descubrimiento extraordinario, una sensación de libertad que nunca había experimentado. Puede hacer lo que quiero, sobre todo escribir lo que quiero, sin miedo, sin censura, sin mentiras. Menuda experiencia, ¿no? Menudo cambio, ¿no? Una experiencia nueva. De hecho, o sea, tengo que reconocer los gatos. En esta novela se llama Una mujer y dos gatos porque yo me quedé sola en casa con dos gatos.
Pero claro, evidentemente no es una novela sobre, yo que sé, mascotas, que es una palabra que odio y sería una tontería, ¿no? Sino los gatos, metafóricamente, pues son ese ejercicio de la libertad, de la elegancia, de la belleza, por cómo son, por cómo se mueven, y desde luego de la rebeldía y de la desobediencia, porque ya sabemos que los gatos hacen exactamente lo que les da la gana, ¿no? Y entonces pues estoy en un momento en que me siento afortunadamente muy identificada con ellos, porque es cierto que he descubierto lo que es bueno, ser absolutamente independiente, no tener que rendir cuentas a nadie, también porque coincide en un momento, pues eso, que mis hijos ya se han emancipado y demás, y escribir, sí, sí, con libertad, sin que nadie diga, uy, pero es que esto, uy, pero es que lo otro, porque he vivido esa situación. Entonces, en ese sentido también, pues estoy, que si antes me ha pasado una cosa muy graciosa, muy graciosa. Me he ido a dar un paseo antes de la presentación, ahora, hace media hora, por ahí, por el barrio de Santa Cruz y tal, que siempre que vengo a Sevilla tengo tantísimo trabajo que es como si no viniera a Sevilla, no consigo nunca ni tomarme un chato ni nada, ¿no? Es igual estar en Sevilla que en Valladolid, me da lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenía un ratito y me he ido a dar un paseo y he pasado ahí donde están los coches de caballos. Y entonces había un muchacho así muy guapetón y muy gracioso, muy sevillano, y me dice, anda, súbete. Y yo que no me voy a subir al coche de caballos, no, que no me voy a subir. Que te llevo gratis, que te llevo gratis. Y se acuesta así como muy ligón y muy tal. Y bueno, tenía como 20 años menos que yo, vaya, que tenía la edad de mis hijos. Ciertamente es que yo tenía unos hijos muy joven. Me dice, te doy un paseo gratis y te sientas a mi lado. Y me he quedado así. Y en un momento he dicho, yo me subo y no vengo a la presentación y que sea lo que Dios quiera. y de pronto he dicho, ay, va, o sea, es la primera vez en años que no se me acerca un tío así. O sea, no, y me puse hasta colorada, y todo. Y digo, bueno, esto me tenía que pasar en Sevilla a mí. Y no me he subido, pero todavía estoy como diciendo, qué pena, ¿no? Que no me he subido, porque a lo mejor a saber lo que podía ocurrir esta tarde aquí por otra novela, seguro que una novela ya tenía media. Bueno, ahí podía empezar una cosa impresionante, paseando con el coche de caballos, pero ¿por qué me ha cruzado esto del ligue sevillano? Bueno, pues porque estoy un poco, ya volviendo a la seriedad de la presentación del libro, estoy bastante reticente, vamos, del todo reticente en lo que a las relaciones sentimentales se refiere. Lo reconozco, estoy en esa típica etapa así como gatuna, felina, de que bueno, que si se me acerca alguien, que vaya con cuidado. Que vaya con cuidado. Bueno, y ahí te doy paso para el hombre que siempre me gustó. Bueno, venga. Quería... Es suficiente con decir, o sea, que no se me acerque un hombre nunca más, como para que se te acerque, ¿no? Esto es así. O sea, cuando uno, ¿cómo es? El amor es esquivo si se desea, decía Lope de Vega. Bueno, pues yo no lo deseo, pero en medio de este lío, pues aparece un hombre al que no le doy nombre, que le llamo en la novela el hombre que siempre me gustó y al que nunca hice caso. Y es cierto, ¿no? Porque ese hombre existe realmente, pero además viene a ser pues toda esa cantidad de hombres o de mujeres que pasan en nuestra vida y que de pronto dices, uy, cómo me gusta el del coche de caballo, ¿no? Pero no te subiste al coche, pues ya está, pasó, nunca pasará nada, ¿no? O ese otro, pues que de pronto, pues coqueteaste con él, pero tampoco pasó nada, pues a lo mejor pues porque tú estás casado, el otro acaba de tener un hijo, y no sé, bueno, y no pasa nada, ¿no? Y así uno podría recordar diferentes hombres. Bueno, pues este hombre que aparece en mi vida, estando yo así de felina, era uno de estos hombres. Era un hombre que conocí desde pequeña y que nunca pasó nada, y fueron pasando los años. y vamos como coincidiendo y tal y cual, pero nunca pasó nada. Hasta que pasó. Entonces, bueno, pues es una historia bien curiosa, porque no hago más que echarle, Estoy todo el rato echándole, pero como los gatos,
pero siempre vuelve, siempre vuelve. Además le dedica también el libro a él, a ese hombre, y bueno, quizás cuente más adelante otras cosas de ese hombre, pero bueno, yo más que la voz de muchas mujeres, estas distinciones entre mujeres y hombres creo que están ya absolutamente trasnochadas. Venden los libros así, yo no hago más que, la verdad, que meterme con la editorial, porque a veces me parece que anuncian los libros de las mujeres, entre comillas, como si fueran compresas Evax fina y segura o algo así, ¿no? Es como con alas y con algodones y volando. O sea, yo no me siento en absoluto identificada con todo esto. Soy una voz, sí, espero serlo durante mucho tiempo, la voz de mujeres, de hombres y de gatos. Maullo muy bien también, sí.